el versículo 18. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Nosotros hemos recibido de nuestro Dios una gran promesa, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa que el Señor ha dado a cada uno de nosotros. Y esta promesa el Señor la va a cumplir a aquellos que creen en su promesa. Si no creemos en la promesa del Señor, entonces no va a venir respuestas a nuestras vidas. Hoy quiero compartirles acerca de esta promesa. El título del mensaje es El poder de Dios. ¿Por qué es importante que nosotros podamos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas? Porque el poder de Dios se ha manifestado por medio de Jesucristo. Tenemos que devocionar nuestras vidas. Tenemos que entregar el corazón. Tenemos que en verdad darlo todo por el Evangelio. Pero tenemos que orar por tres cosas muy importantes para poder devocionar nuestras vidas. Hay tres cosas que tenemos que devocionar ahora en adelante. Lo primero es, tenemos que devocionar la economía y la ofrenda. Tenemos que orar para que nuestros hijos, nuestra descendencia también aprenda a entender y a ser agradecidos con el Señor. A saber que toda la economía y todo lo que tenemos y todo lo que hay en nuestras manos proviene únicamente de la poderosa mano de Dios. Nada es por nuestra fuerza. Tenemos que orar con este título de oración. Que nuestros hijos también aprendan a restaurar la economía en sus vidas para poder restaurar la ofrenda dentro de la iglesia. Y si nosotros no disfrutamos de esto, no estamos orando de esto, ellos no podrán grabar esto en sus corazones. ¿Y la economía para qué? Para poder restaurar la ofrenda, para poder restaurar los diezmos en la iglesia y para poder restaurar la evangelización y el triunfo de la evangelización. El sistema económico dentro de la iglesia que todos nosotros pertenecemos, son las ofrendas y los diezmos. Y esto es para poder utilizarlo dentro del Evangelio y dentro de la evangelización. Que el Señor restaure la economía en nuestras vidas, en sus negocios, en sus trabajos. Que el Señor restaure la economía en sus vidas, en su fondo familiar. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? De que podamos nosotros entender que esta economía de la luz que proviene de Dios es la economía para hacer la evangelización. Es la economía para dar para el Evangelio, para la evangelización. Y si nosotros podemos entrar dentro de este plan precioso y empezamos a orar con estas dos cosas, vendrán grandes respuestas. Hay que devocionar nuestras vidas con la economía, con la ofrenda. Hay que devocionar todo para la evangelización y las misiones. Y como personas, como seres humanos, como individuos, tenemos que entender el tercer punto de la oración. Tenemos que hacer lo que debemos hacer, lo que correctamente debemos hacer, darle el Evangelio a nuestros hijos, darle la palabra a nuestra familia y esperar el horario de Dios. Es difícil muchas veces esperar que este horario se cumpla. Y queremos que las personas cambien ya. Queremos que la iglesia o que tal hermano cambie ya, que ya no sea así. Hay que hacer lo que como hijos de Dios debemos hacer. Dar el Evangelio, dar la palabra, orar por ellos, pero hay que esperar el horario de Dios. Con estas tres cosas podemos nosotros devocionar nuestras vidas. ¿Y qué tenemos que hacer? Decidir. Hay que decidir por el Evangelio. Hay que decidir siempre por el reino de Dios y su justicia. En medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la tribulación, decidan por el Evangelio. Decidan siempre, aunque su vida dependa de ello, no importa si tenemos que perder la vida decidiendo por el Evangelio. Si deciden por el Evangelio, aún de la misma muerte, el Señor puede dar vida. Tenemos que tomar y experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Hay que decidir por el Evangelio y hay que dejar todos los problemas delante del Señor. Hay que orar, porque cuando oramos nosotros,
y entregamos todos los problemas al Señor, entonces podemos darnos cuenta que la oración centrada en la promesa que es Cristo, todo lo puede solucionar. Hay que orar necesariamente, hay que entregarle toda la necesidad, todos los problemas ante Dios. Hay que entregar tu debilidad al Señor. Porque parece malo de que seamos débiles, pero la Biblia dice que el Señor se manifieste y se glorifique en nuestras debilidades. Somos débiles aún, somos carentes aún. Entrégale tu vida por completo y deja que el Señor sea el dueño de tu vida y a través de la oración puedas experimentar el poder de Dios en tu vida. Sin el poder de Dios no podemos hacer nada. Necesitamos el poder de Dios para vivir en este mundo también. El poder de Dios para trabajar, lo necesitamos. El poder de Dios para estudiar, lo necesitamos también. El poder de Dios para alguna cosa, para estar con la familia, se necesita el poder de Dios. Sin el poder de Dios no podemos vivir como mansos y humildes de corazón. Porque las cosas que se han grabado en nuestro corazón aún nos controlan, aún nos dominan. Quiere salir todavía las cosas que están en nuestro interior, que nos avergüenza muchas veces y que a veces nos frustramos porque no lo podemos resistir, no lo podemos controlar. Necesitamos el poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta a través de Jesucristo cuando disfrutamos de la oración. ¿Qué es vivir manso? ¿Qué es ser manso? La palabra manso significa saber controlar el carácter y el temperamento, aunque tengas la razón. Eso es ser una persona mansa. Una persona que vive humilde, aquel que reconoce que su vida depende únicamente de nuestro Señor Jesucristo. No depende de lo que pueda decir un médico, no depende de lo que las personas puedan decir de ti, no depende de los que las personas hablen mal de ti o crean cosas incorrectas de ti. Es lo que realmente Dios dice de ti a través de su palabra. Hay que tomar, necesitamos el poder de Dios, hermanos, para vivir mansamente y humildemente en este mundo. Por eso, para hacer todas las cosas, necesitamos el poder de Dios. Cuando hay injusticias, ¿qué necesitamos? El poder de Dios. Cuando viene la crisis, ¿qué necesitamos? El poder de Dios. Porque sin el poder de Dios quieres tú tomar el protagonismo de tu vida. Tú quieres ser el héroe de tu vida. Tú quieres ser el héroe de tu familia. No necesitamos ser héroes. El único superhéroe, el único poderoso que quebró la maldición y el fracaso, ya vino a este mundo y ha resucitado y ahora vive en nuestro corazón. Él es el único protagonista de la historia. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Es el único que necesitamos nosotros recibir el poder espiritual, el poder de Dios. Como desarrollo, ¿cuándo es que podemos o se muestra el poder de Dios en nuestras vidas? Cuando oramos al Señor. La pregunta es, entonces, ¿cómo tenemos que orar? Tenemos que orar con 7 verdades. Tenemos que orar con el secreto. Tenemos que orar con lo que Dios nos ha dado del cielo. Tenemos que orar con lo mejor que el Señor nos ha mandado del cielo. Y lo mejor es el secreto de Jesucristo. ¿Por qué digo el secreto de Jesucristo? Porque muchos no pueden conocerlo. Porque muchos, aunque han oído de Él, aunque saben que ha muerto y ha resucitado, no creen que Jesús es el Cristo. Por eso todavía están impulsando a sus hijos a que crean en María, a que crean en ángeles, a que crean en personas, a que crean en objetos, a que crean en cosas que no existen, en cosas que están conectadas a la cultura satánica y demoníaca. No creen todavía que Cristo es único, suficiente y completo. Necesitamos esto grabar en el corazón de nuestros hijos. Y nosotros primero tenemos que grabar esto. Por eso es el secreto de Cristo. El secreto que el Señor nos ha revelado a ustedes para que puedan conocer que Jesús es el Cristo. Es el único. El único. No necesitamos nada más. Entonces, orando con el secreto de Cristo, con lo que Dios nos mandó del cielo, hay que orar con 7 verdades.
Génesis capítulo 1, versículo 27, dice la Biblia que el Señor nos ha dado su imagen y su identidad para ser feliz, y nos ha dado toda bendición que sobrepasa todo entendimiento, la bendición que no puede compararse a nada, la bendición de estar con Dios, de disfrutar de ser hijos de Dios, es la bendición que el hombre recibió en el principio. Génesis capítulo 3, versículo 2 y 3, dice que el hombre se cae y pierde esta bendición, desobedece a Dios y pierde la bendición verdadera. Mateo capítulo 11, versículo 28, porque el hombre ha caído y se ha perdido la bendición de ser hijo de Dios, es que ahora mismo el hombre ha caído en muchos sufrimientos. Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Lucas capítulo 16, del 19, versículo 19 al 31, la Biblia dice que viven sufriendo, viven fracasando, y al final cuando mueren se van al infierno. Juan capítulo 3, versículo 16, Dios nos prometió a su Hijo Jesucristo que nos venía a liberar, que Él iba a venir a darnos libertad, que nos liberaría del poder y de la esclavitud de Satanás. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, y Jesucristo ha venido a este mundo a deshacer todas las obras del diablo. San Juan capítulo 1, versículo 12, los que aceptan a Jesucristo en su corazón han recibido la autoridad de ser hijos de Dios nuevamente y vienen a disfrutar otra vez de la bendición que sobreabunda, la bendición que supera todo entendimiento, que supera toda cosa material, que supera toda cosa de este mundo. Es la bendición de ser hijos de Dios, de ser templos del Espíritu Santo. Estas son las 7 verdades que en la Biblia el Señor nos manifiesta. Y tenemos que orar y disfrutar de estas 7 verdades. Y disfrutar de esta bendición que ahora somos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué es que todavía no podemos gozar de esto? ¿Por qué es que ahora, a pesar que hemos conocido a Cristo y hemos escuchado de Él, todavía se nos es difícil disfrutar de estas bendiciones? No podemos disfrutar de estas bendiciones porque aún no somos como niños espirituales. Jesucristo dijo, si alguno no es como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Si alguien no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Qué significa ser un niño de Dios? ¿Qué significa ser un niño espiritual? No un inmaduro, sino un niño espiritual. ¿Qué significa? Que un niño que cree en la promesa de Jesucristo, que cree en la promesa de su Señor, que ora con este contenido aferrado a la promesa que el Señor Jesucristo le ha dado. Un hombre que aunque esté pasando enfermedad, sabe que Dios sabe que está enfermo y que si cree en el Señor Jesucristo tendrá victoria. Sabe que si está pasando crisis, está pasando problemas o está pasando pobreza, sabe que el Señor también lo sabe y en algún momento el Señor va a responder porque ha prometido que nos daría la victoria, que somos más que vencedores, que no hay nada que nos pueda destruir, nada que nos pueda separar del amor de Dios. Un niño cree en la promesa de su Señor. Pero como todavía estamos como adultos, como mayores, no como niños espirituales, sino como adultos espirituales, adultos que vienen con muchas cosas grabadas, que quieren servir a Dios con su nivel humano, que quieren servir a Dios con su estándar humano, que quieren servir y que el Señor obre de acuerdo a su nivel, al orgullo que tienen en su corazón, al horario que ellos quieren, centrados solamente en ellos. Son adultos que no pueden experimentar la promesa de Dios porque no creen en la promesa de su Señor. Tenemos que dejar todo orgullo, dejar toda experiencia, dejar todo límite. Dios
ha preparado el mejor camino para sus hijos. Amén. Si miramos el pueblo de Israel, un pueblo que tenía mucho orgullo, tenía mucha vanidad en su corazón, pero ¿cuándo es que ellos pudieron cruzar el Mar Rojo? ¿Cuándo es que ellos pudieron cruzar el Jordán? Cuando se despojaron de todo orgullo y cayeron en humildad, en humillación delante de Dios y reconocieron que no pueden vivir sin Él, que Él es su salvación, que Él es su esperanza, que Él es su seguridad. Entonces el mar se abrió. Dios abre nuevos caminos a aquellos que son niños espirituales, a aquellos que dejan todas las cosas que se han grabado en su corazón y que creen en la promesa de su Señor. Según tu fe, dijo el Señor Jesucristo, que sea así. Así como tú crees, así que sea la obra del Señor. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento ahora también. Como niños espirituales, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. A veces, ¿qué pasa cuando algo no sale como queremos? Peleamos, nos enojamos, renegamos. Pero en verdad hay que cambiar el pensamiento, que si algo no sale, tenemos que pensar, es el plan de Dios que me quiere guardar a mí. Si algo no es en el tiempo que tú quieres que sea, tienes que seguir cambiando tu pensamiento. El Señor todavía quiere cambiarme a mí. Hay que cambiar el pensamiento. Les conté una vez que un matrimonio estaba yendo de luna de miel y estaban en el aeropuerto, pero la esposa se demoró mucho y perdieron el avión. Y empezaron a pelear, ya se querían divorciar al día siguiente de haberse casado. Y empezaban a pelear, pero entendieron. No fuiste tú, no fui yo. No somos ninguno de los dos culpables. Si algo pasó, porque Dios tiene un plan perfecto. El avión se estrelló. El avión donde iban a ir se estrelló. Dios los guardó. Así hay muchos acontecimientos que a veces no entendemos por qué. Pero realmente cambiemos el pensamiento. El Señor tiene todo bajo control. Si nosotros creemos, viene el Espíritu Santo y obrará cuando creamos en las promesas de nuestro Señor. Punto número 2. Hay que cambiar las circunstancias en las 3 batallas que nosotros tenemos a diario. La primera batalla es conmigo. La segunda batalla es contra Satanás. Y la tercera batalla es contra el mundo. ¿Por qué dice conmigo mismo? Porque hablamos hace un momento que tenemos tantas cosas grabadas que no nos quieren y no nos dejan creer en la promesa de nuestro Señor. Hay que ser como niños y hay que dejarlo todo. Un niño con un corazón tan noble, cuando tú le prometes algo, lo cree y lo guarda en su corazón, aunque tenga que esperar un año hasta que lo reciba. Sigue recordando y te lo hace recordar. Y cuando comen, se acuerda. Cuando compran, se acuerda. Y si ven algo en la tele, te lo hace nuevamente recordar y te dice, acuérdate que me dijiste eso para fin de año. Y no se olvida. Ese es el corazón de un niño que nosotros tenemos que tener. Creer con todo el corazón en la promesa del Señor. De esta manera, el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice, y recibiréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente Jesucristo, la verdad que es Cristo, nos hace libres de toda cosa grabada que no es el Evangelio. Hay que dejarlo todo, hay que despojar todo, y hay que solamente grabar en nuestro corazón el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No idolatría. Amar con todo el corazón al Señor, entregarlo todo el corazón a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nuestra batalla contra Satanás ya lo hemos ganado, porque Jesucristo lo ha deshecho, lo ha destruido todas las obras del diablo en la cruz del Calvario. Y nuestra batalla contra el mundo también ya lo hemos vencido. ¿Por qué? San Juan capítulo 14, versículo 16, si nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, podemos vencer al mundo. Por eso es importante estar llenos del poder de Dios.
Un poder no solo para ir a la iglesia, un poder no solo para predicar la palabra, el poder cuando vivas en tu casa, cuando estés con tus hijos, cuando estés en el trabajo, cuando estés en el centro de estudio. Hay que estar llenos del poder de Dios para tomar la promesa de Jesucristo y superar todas las cosas, y superar toda cosa grabada que aún de rato en rato quiere salir de nuestro corazón. Si se han dado cuenta, a veces cuando 2 semanas no oramos, no tomamos la palabra, no damos al culto, rápidamente la vieja humanidad quiere tomar lugar. Por eso es bien peligroso que soltemos el Evangelio y dejemos la oración. Hay que entrar en este tiempo, hay que disfrutar, hermanos, de la promesa que es Cristo, de estas 3 batallas que el Señor ya nos ha dado la victoria. ¿Cómo viene el poder? El poder viene a nosotros cuando cambiamos 3 cosas. Punto número 1. Hay que darnos cuenta que necesitamos arrepentirnos. ¿De qué, pastor? De lo que la iglesia tiene que arrepentirse es de no creer en la promesa de su Señor. Que caemos en desesperación, que no queremos continuar. Miramos el mar por delante, miramos al ejército de Faraón por detrás y no hay camino y decimos, voy a morir. Hay que arrepentirnos de no creer en sus promesas. Hay que arrepentirnos de tener incredulidad en el corazón. Si reconocemos que estamos en esto con todo el corazón, entonces vamos a poder ver el plan de Dios. Punto número 2, hay que ver el plan de Dios en medio de la dificultad, en medio del desierto. Si miramos bien la Biblia, ¿por qué el Señor libró a Israel de Egipto y por qué lo llevó al desierto? Dios quería restaurar 3 cosas en Israel. No lo liberó para que vaya al desierto y vivan idólatramente y vivan como querían y vivan grabando en el corazón de sus hijos cosas incorrectas. Los liberó de Egipto y en el desierto les enseñó 3 cosas importantes. Que restauren el tabernáculo, que significa que aprendan a dar el culto al Señor. Eso fue lo que Dios quería restaurar en el desierto con su pueblo. Punto número 2, que vivan solo por el amor a su palabra. Y punto número 3, que vivan orando centrados en el Señor. Es el mejor momento donde Dios nos ayuda a dejar de mirar a los costados y solo mirarlo a Él. Moisés aprendió a mirarlo a Él cuando huyó de Egipto. Y todos han aprendido a mirarlo a Él cuando se han dado cuenta que todos alrededor han desaparecido. Hay que mirar el plan de Dios. No se desesperen, miren el plan de Dios. Y punto número 3, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Estas 3 cosas preparan nuestro corazón para poder ver las grandes obras y respuestas de Dios. ¿Por qué Dios abrió el mar rojo? Porque ellos se dieron cuenta que tenían mucha incredulidad y sabían que sin Él no podían escapar y entregaron todo su corazón. ¿Qué es devocionar entonces? Devocionar no es solo tener fe en la promesa. Devocionar es entregar el corazón, es lo más importante. Si entregas el corazón, podrás tener fe. Eso es devocionar. ¿Qué tenemos que tomar como conclusión? ¿Qué tenemos que tomar como una promesa en nuestras vidas? ¿A qué pacto tenemos que aferrarnos hoy? Punto número 1. El poder que Dios nos ha dado en el cielo y en la tierra vive en nuestro corazón. Su nombre es Jesucristo. Por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este poder que es Cristo ya vive en nuestro corazón. Ya Dios nos lo dio cuando dicen amén. Aférrense a esta promesa. Segunda punto en la conclusión. El Señor nos ha prometido que vamos a ser discípulos a todas las naciones. El encontrarnos con un discípulo es una respuesta que Dios va a traer a nuestras vidas. Aquellos que disfrutan del poder de Dios, del Evangelio en sus vidas, el Señor abre las puertas para que puedan tener encuentros con discípulos y puedan ser los discípulos que salvarán su época. Y tercer punto de la promesa que tenemos que tomar
es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En estas tres promesas hay que entregar el corazón, hay que devocionar, porque no hay otra cosa más. Todo lo que necesitamos está dentro de Jesucristo. Entonces hay que preparar nuestra vasija, nuestro corazón, con agradecimiento, porque ya Él nos salvó, porque ya Él nos lo dio todo. Hermanos, que ustedes puedan hoy, en esta noche, tomar la decisión, la devoción de entregar todo el corazón al Señor y creer en su promesa. Es todo, como niños espirituales. Despojemos toda cosa que se ha grabado y como niños crean en su promesa y disfruten del Evangelio, nada más. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor en esta noche.